La reforma procesal laboral ya entró a regir y usted como trabajador, por supuesto que quiere empaparse del tema, cuáles son mis nuevos derechos y también mis deberes. Por eso el abogado laborista Alejandro Trejos nos tiene en esta mañana toda la información. Muy buenos días. Buenos días, Verónica, y buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy. Vamos a las preguntas puntuales, Alejandro. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tengo 40 años y me dicen que ya estoy más lento y me van a despedir por este motivo? Sí, Verónica, de hecho, parte de los cambios que representa la reforma procesal laboral es que, hay ciertas cosas que en la empresa hoy se estaba acostumbrado a hacer en el día a día y que a partir de ayer tenemos que cambiarlas. Y el riesgo de no cambiarlas es que las consecuencias económicas pueden ser bastante gravosas. Entonces, en el caso en el que mencionas, donde, por ejemplo, a una persona se le comienza a alegar que ya su desempeño se está viendo afectado, ha bajado, y en realidad detrás lo que entendemos es que hay una discriminación en razón de su edad, pues el nuevo capítulo que protege a los trabajadores contra la discriminación establece sanciones económicas que el juez laboral puede establecer contra esa empresa que no tienen un tope máximo. Entonces ahí necesitamos empezar a ver sentencias que nos digan si eso va a costar $50,000, si va a costar 100,000, si va a costar 120, porque ciertamente el juez no tiene un tope máximo. Si a eso le sumamos que todo trabajador que alegue estar siendo discriminado va a tener derecho a un abogado pagado por el Estado, que es algo que hoy no tiene, pues evidentemente este tipo de demandas van a ser mucho más frecuentes, porque no es que en Costa Rica hoy no existe discriminación. Preguntémosle, por ejemplo, a todas las personas que andan en un rango de por encima de los 40 años buscando empleo y los problemas que tienen, por ejemplo, para encontrarlo. Abogado, ¿verdad? Específicamente, ya que toca usted el tema, si estoy en ese rango de 40, 50, un poquito más, estoy buscando empleo, pero nunca me contratan, yo podría ir a la empresa y decir, ¿por qué no se me está contratando? ¿Tengo algún derecho o algún margen de acción? De hecho, sí, Verónica, esta protección de la reforma contra la discriminación se da en el empleo, es decir, es tanto durante la época en que la persona es trabajadora de la empresa como antes, cuando es un candidato. Entonces, a partir de ayer, si en un proceso de reclutamiento y selección, en una entrevista, se logra determinar que en realidad yo era el mejor candidato de esa terna que, por ejemplo, se formó, y al final la razón de mi no contratación fue meramente un tema de edad, un tema, por ejemplo, de origen social, un tema de nacionalidad, ¿verdad? Cualquiera de las 14 causales que establece el artículo 404 como causales de discriminación, automáticamente ese candidato que ni siquiera se convirtió en trabajador de la empresa tendrá derecho a interponer esa demanda para defender su derecho, en este caso al empleo. Y ese es un tema que, pues como te comentaba, cambia en lo que tradicionalmente una empresa ha hecho hasta el día de ayer. Porque lo común es que en una empresa se dice, bueno, yo contrato a quien yo quiero, al que me hace clic, con el que hacemos química. Ya ese tipo de formas de contratación, tal vez tan arcaicas o tan tradicionales, no son compatibles con la nueva regulación, correcto. Ahora, cuando hablamos, yo como mujer voy a buscar entrar en una empresa, pero me dicen, no, es que usted no califica porque estamos buscando un hombre. De hecho, el género es una de esas 14 causales. Como les comentaba, a pesar de que son 14, anteriormente teníamos 4 causales de discriminación, la lista aumentó a 14 y la lista queda abierta, porque el artículo te dice, bueno, cualquiera de esas 14 más cualquiera parecida que alguien pueda considerar que por esa razón se le está discriminando. Entonces, evidentemente, en el caso de género, que está ahí expresamente contemplado, no podrías simplemente decidir contratar o no contratar a una persona en razón del género. Acá vamos a tener que empezar a analizar, cuando hablamos de discriminación, hablamos en el sentido negativo de esa palabra, es decir, entre personas que tienen condiciones, digamos que casi que iguales, la razón que termina determinando su contratación o no es una razón meramente subjetiva, no es algo relacionado con el puesto, no es que es mejor contador, no es que es mejor abogado, no es que es mejor periodista, sino simplemente entre, por ejemplo, 2 periodistas que estamos contratando y yo prefiero a la mujer, simplemente por un tema a nivel sexista o porque en esa empresa se prefiere contratar mujeres. Esto es muy común a nivel de recepción, recepcionistas, ¿verdad? El anuncio de empleo es, buscamos mujer entre 20 y 35 años, de buena es correcto. De buena apariencia. Entonces, todos esos anuncios, pues esperaríamos que comiencen a desaparecer, porque son evidentes prácticas discriminatorias que están siendo utilizadas por empresas en nuestro país. ¿El Estado Civil aplica también? El Estado Civil está dentro de esta lista de 14 causales de discriminación. De hecho, en algunas empresas, principalmente en la contratación de mujeres, Mujer y casada a veces. Exacto, porque a veces
el tema de la empresa dice, no, mejor contratemos a la soltera porque si son casadas es probable que pronto quede embarazada. Bebés, ¿sí? Claro, como si estar soltera fuera una vacuna con el tema de embarazo, ¿verdad? No es un tema que se justifique, pero básicamente acá no vamos a poder discriminar cuando la razón, como te digo, de no contratación o la razón incluso de despido es porque la persona que era soltera se casó o porque la candidata que queremos contratar resulta que es casada. Ese tipo de elementos que no tienen relación con el puesto que se está contratando no deberían marcar la diferencia entre la contratación o no de la persona. De hecho, Verónica, un cambio que la mayoría de empresas tienen que hacer a partir de ayer es, bueno, estos formularios de solicitud de empleo. No sé si has tenido oportunidad de ver alguno, pero muchas veces esos formularios parece más que estamos pidiendo un préstamo sí, te que dicen empleo. hasta el tipo de sangre. Exacto, ¿verdad? Entonces, si es casada, si es soltera, si tiene hijos, cuántos, dónde estudian, dónde trabaja el esposo, la esposa, la edad, dónde vive, dirección exacta, todos esos datos van a ser razonables solicitarlos a la persona cuando se convierte en trabajador de la empresa. Por ejemplo, la dirección exacta tenemos que saber a dónde avisar en caso de una emergencia. Claro. Pero cuando eres trabajador, en el momento en que se es candidato, de pronto eso podría terminar afectando personas que viven en ciertos barrios, digamos, socialmente conflictivos, y que la empresa pueda decidir no contratar a esas personas precisamente por su origen social. Y este origen social está incluido como una causal de discriminación en el código. Excelente. Ahora, ¿hubo cambios en la parte de la jornada laboral? Hay muchos mitos sobre la reforma procesal laboral, Verónica, respecto a lo que cambia, lo que no cambia. Definitivamente jornadas no es un tema que cambia con la reforma. Lo que sí cambia, o hemos estado viendo en medios que se alega que cambia, bueno, son las consecuencias de tener jornadas que sean ilegales, o por ejemplo las empresas que dicen, no, es que aquí no pagamos horas extra, porque legalmente siempre se ha debido pagar horas extra para ciertos trabajadores, los del 136, los trabajadores, digamos, ordinarios de una empresa. Lo que pasa es que hasta hoy las consecuencias económicas de ese no pago de horas extra han sido de alguna forma manejables para la empresa. En cambio, con la reforma, al tener de nuevo a estos trabajadores una representación legal gratuita, tener una lista de causales además de discriminación, porque a unos sí se les paga extras y a otros no, las consecuencias económicas pueden ser muy altas, al punto que por ahí ha salido también en medios que algunas empresas de seguridad privada han preferido cerrar frente a la reforma procesal laboral a continuar operaciones, no porque los salarios aumentaron, no porque las jornadas cambiaron, sino porque las prácticas bajo las que ellos han venido operando, algunas de estas empresas, han sido abiertamente ilegales y las consecuencias económicas de continuar esa operación de esa manera serían insostenibles ya para la empresa. Ahora, abogado, las personas que dicen yo necesito trabajar horas extras y prefiero trabajar hasta 14 horas diarias para que me alcance, ¿qué pasa con esta práctica? ¿Hay algún cambio en esto? De hecho, Verónica, en el artículo 139 del Código, que es uno de los que no cambia con la reforma, siempre se ha permitido laborar horas extra o una totalidad de horas hasta 12 horas por día, es decir, incluidas ahí las horas ordinarias y las horas extra, depende de la jornada que yo voy a trabajar. Si por ejemplo es en la noche, donde se trabajan 6 horas, pues voy a poder laborar hasta 12 horas en total, 6 horas extra más para cumplir con ese tope de las 12. Por encima de las 12 horas estamos en una práctica que es ilegal. Lo que pasa es que en muchas empresas de nuestro país se lleva a cabo este tema por la necesidad de la operación, mientras el trabajador, digamos que esté anuente a laborar ese tipo de jornadas de más de 12 horas y se paguen las extras, que es el punto importante, digamos que no habría mayor riesgo. El problema es que en ocasiones vemos empresas que trabajan 13, 14, 15, 18 horas y nunca se pagan las horas extra. Entonces, un punto que ahí cambia es que esto es lo que se conoce como una infracción a las normas laborales, es decir, la empresa está incumpliendo con lo que la legislación laboral establece. La consecuencia, incluso hasta el día de hoy, es que el Ministerio de Trabajo pueda interponer un juicio para que se le cobre a la empresa una multa de hasta 23 salarios base, que es más o menos $10,000. Lo que cambia con la reforma procesal laboral es que hasta el lunes esos $10,000 se los cobraba el ministerio, por ejemplo, a la empresa directamente, ¿verdad? La empresa como operación. A partir de ayer, esa multa se le va a poder cobrar también solidariamente a la jefe de recursos humanos, gerente de recursos humanos, la jefatura directa del trabajador cuyos derechos se estaban viendo afectados, porque se entiende que esa persona conoce la legislación laboral, sabe que la empresa está incumpliendo con la legislación laboral y a pesar de eso, exacto, nunca
dijo nada, se lavó las manos. Como decimos. Ahora, abogado, ¿qué pasa con el tema de la división de jornadas? Por ejemplo, me dicen, bueno, usted entra hoy de 6 a 11, se va para la casa y me regresa acá de 5 a 9 de la noche. ¿Eso es legal? ¿O hay algún cambio en ese tema? Como te decía al inicio, Verónica, tal vez hay ciertas normas en el código que cuando uno las lee, bueno, no hay un cambio expreso en el texto del artículo. Lo que sí cambia es tal vez la forma de aplicación de esas normas en razón o en relación a otras partes del código que sí cambiaron. Entonces, este tipo de cambios, de modificaciones a las condiciones de trabajo que mencionas, deben ser negociadas entre la empresa y el trabajador, porque es un cambio a una condición esencial del contrato, el tema de la jornada. Así como si te dicen, mira, necesito rebajarte el salario, o necesito enviarte de San José a que ahora trabajes en Liberia, o ya no vas a ser jefe, sino que ahora vas a ser pues un trabajador raso. Todos esos cambios de condiciones esenciales deben ser negociadas entre el trabajador no impuestas y la empresa, no pueden ser impuestas. La reforma lo que sí promueve bastante es que en lugar de que las partes frente a una situación de este tipo, lleguen a una demanda judicial y sea un juez el que tiene que resolver la situación, previamente ellas se sienten a negociar en un centro de conciliación. Es decir, ellas mismas construyan una solución al conflicto que se genera. Este tipo de cambios que mencionas, como por ejemplo partir la jornada, fraccionar la jornada, es muy común en el país, es legal, mientras que exista al menos una hora entre la primera fracción de la jornada y la segunda, y durante esa hora yo como trabajador, si quiero irme al cine, si quiero ir a almorzar a la casa, si quiero ir a... Exacto, yo puedo hacerlo, nadie me llama al celular, no estoy localizable. Si ese tipo de condiciones se cumplen, la jornada fraccionada es válida. Lo que no podríamos hacer es que hasta hoy hayas tenido una jornada continua y te digan, pero a partir de mañana tenemos jornada fraccionada. Como te digo, ahí hay una necesidad de entrar a negociar entre las partes. Ok, muy bien. Muchísimas gracias al abogado Alejandro Trejos. Un placer tenerlo acá en nuestra casa y que nos oriente con estas reformas, porque como trabajadores necesitamos conocer nuestros derechos. Pati.